Por la participación. Corresponde a esta última fase de, gracias, de marketing digital. Digamos, aglutinar, recoger, organizar algunos de los elementos que hemos ido conociendo, manejando a lo largo de la unidad curricular. Digamos que si esta fuese una serie de Netflix, estaríamos como en los capítulos finales. Estaremos donde se comienza a revelar la trama y entonces, salvo que tengamos un giro inesperado, como suelen tener algunas series, pues nuestro giro inesperado realmente es alcanzar esas competencias establecidas por la unidad curricular. Y por eso, bueno, vamos a recapitular de estos elementos que se han ido manejando de manera quizás incluso puntuales y que toman sentido, toman forma cuando le damos un contexto. Y ese contexto, precisamente, o esto que da contexto a todo lo visto anteriormente, es precisamente o en este caso, hoy que nos reúne, vamos a hablar primeramente de la campaña como tal, de lo que es la campaña en marketing digital. ¿Ok? ¿Por qué hablamos de campaña? A ver, María Gabriela, tú que trabajas con esto, que tengo la percepción de que te apasiona, que conectas con muchos de estos temas. ¿Por qué crees tú que de todos los nombres que le podían colocar, por qué campaña? ¿Por qué crees tú que es eso? Creo que porque son conceptos o planificaciones que para que pueda dar, entonces es como que los pasos que hay para eso. Ok, excelente, bastante alineado. Sí, fíjense que nos guste o no, yo no sé qué tanto les gusta a quienes vean esto en diferido, a ti, María Gabriela, no sé qué tal te va el mundo militar, ¿ok? Sin embargo, como es parte de la historia en la humanidad, el mundo militar ha marcado hitos y ha abierto sendas muy interesantes en muchos aspectos. De hecho, si ustedes han tenido oportunidad o en el futuro tengan oportunidad de desarrollar temas a nivel gerencial, bien sea dentro de la carrera profesional que están realizando, esta o una futura, o en algún diplomado o en algún posgrado incluso, como es el caso como es en este caso, cuando vemos en la parte gerencial nos damos cuenta cuánto hay del mundo militar en la gerencia. Y en este caso, el mundo del marketing o del mercadeo, pues no se escapa de ese contexto, no se escapa un poco de esa historia. Y precisamente más algo alineado con lo que tú decías, María Gabriela, es precisamente que hablamos de campaña porque es la sumatoria de fuerzas que van a un objetivo común. Por eso hablamos de campaña, porque se trata de que vamos a asumir un objetivo en común. También hablamos de campaña porque todo lo que se hace en este contexto del marketing digital, cuando nos referimos a esto, que le dimos el nombre, o se le dio el nombre de campaña, es que las acciones que se lleven a cabo deben ser coordinadas. Es decir, María Gabriela y yo estamos en el equipo, por ejemplo, somos convocadas dentro de la compañía o con razón de un propósito establecido y vamos a tener ese objetivo en común y vamos a tener que llevar a cabo acciones coordinadas. No es lo mismo a que nos digan a nosotras o a 2, 3 personas por separado, mira, esta es lo que se quiere lograr. Entonces yo haga unas cosas, María Gabriela haga otras, Dariani haga otras, Auristela haga otras acciones. Es decir, cada quien por su cuenta, no. Hablamos de campaña, entonces, porque esos esfuerzos, esas acciones que se van a llevar a cabo deben ser coordinadas. Y además hablamos de campaña porque tiene un principio, un desarrollo
y un fin. Es decir, tiene un tiempo delimitado para llevarse a cabo. No existen campañas eternas, no existe. Cuando usted escucha, le dicen, bueno, esta campaña es indefinida, entonces no es una campaña, es otra cosa. ¿Por qué? Porque básicamente, como les decía, para que se constituya en campaña debe tener un objetivo. Y los objetivos bien diseñados deben tener un tiempo de evaluación. Puede ser que le damos continuidad, puede ser que vamos a una segunda etapa, puede ser, eso puede ocurrir, pero como tal deben estar delimitados. Por eso las campañas se caracterizan de esos tres aspectos. Ahora, sumamos el hecho, bueno, es una campaña, pero es en el marketing digital, estamos hablando de que lo que queremos hacer es precisamente la entrega, la creación y la entrega de valor que corresponde con el mercadeo, en este caso, a través de medios digitales. Es decir, estamos hablando de que hacer marketing o mercadeo, estamos hablando que tiene que ver con la promoción, tiene que ver con la persuasión, es decir, persuadir, convencer, llevar sin que se dé cuenta esa persona o esa empresa a sumarse a nuestra base de clientes y poder comunicar ese mensaje que nosotros hemos decidido que es clave para lo que queremos hacer. ¿Ok? Pregunta importante, ¿cuándo hacemos, cuáles son los posibles eh, tipos o motivos, razones para hacer una campaña? ¿Cuáles conoces tú, María Gabriela, que te vengan hacia la memoria? Bueno, dejé de escucharte. ¿Aló? Vuelvo a repetir la pregunta, no le escuché muy bien, disculpe. ¿Cómo no? ¿Qué tipos de campañas de marketing digital has conocido en tu desarrollo profesional? Ya, campañas de branding, Ok. campañas de, bueno, de branding o reconocimiento, de performance, dependiendo también, como usted lo mencionó antes, va dependiendo de los objetivos y de las estrategias donde se vayan a dar en este caso. Totalmente. Podemos también hablar de, así como es de branding, podríamos también diferenciarlas cuando hay un rebranding, es decir, estamos refrescando la marca, quizás es un poco distinto. Pueden haber campañas de lanzamiento, quizás hay campañas que tienen que ver con la fusión, ocurre mucho en la parte institucional, cuando tenemos organizaciones que se fusionan y entonces hace falta que queremos que la campaña tiene como objetivo que los usuarios que ya existen de ambas organizaciones, por ejemplo, imagínense una fusión de dos bancos, por ejemplo, un sector tan clave, tan sensible, tan normado como es la banca. Entonces, por ejemplo, una campaña de marketing digital con ese tipo de objetivo va a tener una delimitación muy interesante basada, por ejemplo, en generar confianza, tranquilidad, pero básicamente es una campaña que está ajustada, como decías tú, María Gabriela, a las necesidades, a los requerimientos. Entonces, si recapitulamos, una campaña no es otra cosa que un recurso que es la organización para alcanzar un objetivo común a través de la aplicación de distintas estrategias de marketing digital, tomando en consideración que debe ser la consecución de acciones coordinadas, que debe tener un objetivo en común y debe ser en un tiempo establecido. Allí estamos hablando de las campañas. Ahora bien, tal cual una receta, no sé, María Gabriela, ¿cuál es tu plato favorito de comida? A ver, está difícil, está difícil. Sí, está difícil. Un pollo guisado, por así decirlo. Por ejemplo, bueno, fuiste muy casero hasta fue María Gabriela. Bueno, para ese pollo guisado de ensueño que comentas tú, bueno, habrá una receta. Quizás hay muchas maneras de hacerlo, es importante. Fíjense
qué interesante y nos pasa a todos. Yo no sé si tú lo preparas, María Gabriela, si lo prepara algún familiar tuyo, tu mamá, tu abuela o tu papá o una tía, pero suele ocurrir que la misma receta aplicada por distintas personas tiene variantes de sabor. Nosotros sabemos quién cocinó una vez que probamos la comida. Entonces aplica lo mismo. Existe una especie, entre comillas, de receta que nos dice, miren, estos son los ingredientes, este es el proceso. Sin embargo, en un mundo tan ajustado, en un mundo como el marketing digital, tan ajustado a la medida, algunos de estos elementos pueden variar. Sin embargo, si hablamos de aquellos que no pueden faltar, lo que no puede faltar en ese esquema si estamos desarrollando quizás nuestras primeras campañas de marketing digital. Lo primero es que definitivamente toda campaña tiene que ser medible. Hablamos de tomar acciones en conjunto y que esas acciones sean coordinadas, pero además esas acciones debemos poderlas trasladar a indicadores que nos permitan hacer la medición. Y decimos los contadores, decimos mis colegas y yo, que solo se puede mejorar aquello que se mide. Por lo tanto, si hablamos de una receta, en esa receta no puede faltar ese atributo dentro de la preparación de la campaña. Lo siguiente es que es muy, muy importante, es fundamental que la campaña esté muy claro quién está dirigida. Es fundamental tener claro cuál es esa segmentación que hemos hecho. Fíjense, ustedes han adelantado actividades al respecto porque es muy importante en el caso de los emprendedores, y hago la distinción porque en el caso de las empresas, probablemente a María Gabriela también le haya pasado, sabemos que las empresas medianas o dependiendo de su naturaleza, que ya toman el marketing en serio, por llamarlo de alguna manera, sabemos que hay un equipo que está dispuesto y que conoce de los aspectos clave y de la importancia que tiene el mercadeo y en este caso, marketing digital. Sin embargo, a veces a los emprendedores les ocurre algo y cometen un gran error y es pensar que su producto es un producto para todo el mundo. Ese es uno de los principales errores que cometen los emprendedores y, por ejemplo, te encuentras con un emprendedor en el área de chocolatería y te dice que su producto, todas las personas, cuando le preguntas la segmentación, te dicen todas las personas, cuando ni siquiera un producto como el chocolate realmente tiene como cliente potencial a todo el mundo. Entonces, por eso decimos que debemos segmentar bien cuáles son esas características, comportamientos, intereses. Es increíble, bueno, nos vimos cuando hablábamos del buyer persona, la importancia que tiene. La campaña publicitaria, la campaña de marketing digital en ese aspecto de la receta debe ser lo más interactiva posible. Hablábamos la semana creo que anterior, ya no hay más espacio para la unidireccionalidad. Las personas quieren cada vez más. Debe ser personalizada y debe ser omnicanal. ¿Qué significa omnicanal? Que debemos tener, debe estar en distintos canales y debe tener una experiencia coherente con cada uno de esos canales. Y a mí me da risa una vez, en una de las certificaciones de marketing, hablaban de la ubicuidad. Nos decían que cuando hablamos en nuestras campañas debemos tomar en cuenta la ubicuidad y entonces parece una palabra, no sé, te viene, ya la has manejado antes, María Gabriela. Probablemente sí. Primera vez que escucho el término. Ubicuidad, sí. Y como suena como aterrador realmente. Suena como aterrador, madre mía, ¿qué será esto? Pero fíjense que hay una forma que me encantó de explicarla. Quizás tú no lo recuerdas, María Gabriela, pero vamos a imaginar, vamos a probar a ver si tienes algún recuerdo lejano de una caricatura que se llamaba Droopy. ¿Lo has visto? Yo voy a incluir esa caricatura en la lámina. ¿Tú recuerdas a Droopy? Correcto. Ya se nos nota la edad.
querida, eso es beneficioso. Pero fíjense, ¿qué pasaba con Drupi? Y Drupi es el perfecto ejemplo de la ubicuidad. ¿Dónde estaba Drupi? Literalmente Drupi estaba en todas partes. El pobre lobo, que creo que era un lobo, ¿no? Ya, y creo que era un lobo en la contrafigura en la caricatura. Y el pobre lobo sufría porque abría una puerta y estaba Drupi, levantaba un sofá y estaba Drupi, salía fuera del vagón del tren y estaba Drupi, abría el bolso y estaba Drupi. Entonces, la ubicuidad significa estar en todas partes. Que donde quiera que tú abras la puerta, aparezca la marca. Ojo, podemos pensar de inmediato, momento, en un mundo con amplios canales, en este momento con tantas opciones de contenido, es quizás irreal que yo voy a estar en todas partes como marca. Para eso es la segmentación. No tienes que estar en todas partes, en todas. Debes estar en todas partes donde está tu segmento de cliente. ¿Ok? Necesarias. Tanto a que son las necesarias, porque lo demás realmente es un margen que no te está aportando nada al proceso y al objetivo de la campaña. Entonces, cuando escuchen el término ubicuidad, se refiere a estar presente en todas partes y cuando se les olvide el significado, se acuerdan de Drupi. Entonces, además de ser omnicanal, hay que garantizar la ubicuidad. ¿Qué debe tener una campaña? Debe tener un objetivo claro, como les dije. ¿Qué les recomiendo yo y les voy a solicitar? Es que se guíen por el criterio SMART. El criterio SMART es un criterio excelente para el desarrollo de objetivos inteligentes. Es una metodología que nos plantea si nosotros al diseñar un objetivo nos aseguramos de que este es específico, nada ambiguo, ¿ok? Cuando hablamos de específico es ser muy concreto, pero a la vez descriptivo. Si logramos que ese objetivo sea medible, retomamos un punto del inicio, que sea medible. Yo puedo decir, mi objetivo es el incremento de las ventas, el aumento de followers, la mayor interacción, o sea, de que definas muy bien qué es lo que quieres, además que sea realista, es decir, si tengo una marca, quizás un lanzamiento o estás haciendo una campaña de branding desde cero, no hay nada de tracción, estás empezando prácticamente desde cero, entonces es muy importante que seas realista en el objetivo. Claro, hay personas que uno escucha decir, bueno, apunta a las estrellas para que le llegues a las nubes. En este caso no aplica. Porque si sobreestimas el objetivo, cuando vayas a la medición y a la evaluación de cuál es la brecha entre lo que te propusiste y lo que realmente alcanzaste, si has apuntado demasiado, si tu objetivo ha sido irreal, entonces probablemente vas a hacer una lectura no tan objetiva de los resultados, ¿ok? Entonces es muy importante que sea realista, pero a la vez también el criterio nos dice que es importante que sea retador. Entonces aquí se nos va complicando un poquito el inning en esos objetivos de la campaña. ¿Por qué? Mira, no dispongas del objetivo tan alto que sea irreal, pero tampoco lo pongas tan bajo que no represente un reto. El objetivo que te propongas en esa campaña debe ser lo suficientemente retador para que genere motivación. Por ejemplo, María Gabriela, ¿tú recuerdas en algún momento en estos años anteriores en el que hayas tenido estés estudiando, para no hablar ahora de este proceso académico, sino atrás, antes? ¿Tú te imaginas quizás estudiar pensando o proyectando, por ejemplo, una calificación de 10 puntos sobre 20? Si estudias para 10 puntos, será lo mismo que estudiar con el objetivo de obtener una calificación de 20 puntos. Imposible. Ser humano
ser humano es complejo, de hecho por eso lo hablábamos creo que la vez anterior. Tengo varias secciones, pero recuerdo que la semana pasada tuve varias oportunidades de hablar del neuromarketing. Y existen esos elementos que retan al ser humano. Cuando las personas nos sentimos retadas, nos sentimos desafiadas, se activan muchos sistemas a nivel neurológico que nos hacen dar esa milla extra que va mucho más allá de simplemente hacer lo que está escrito en el papel o lo que tenemos en el Trello o lo que tenemos dispuesto en nuestra plataforma donde tenemos nuestras reuniones de equipo. Entonces, el criterio SMART, además de que sea retador, te dice que debe tener un tiempo. Y esto va de la mano con el tema de las campañas. Todos los objetivos deben estar configurados en un marco de tiempo, deben tener un tiempo establecido en el que se van a llevar a cabo. Entonces, repasando como elementos fundamentales de la campaña, deben tomar en cuenta en los objetivos que estén dispuestos como objetivos inteligentes. ¿Qué quieres? ¿Quieres mejorar el enganche? La conexión que tienen los usuarios o los clientes potenciales con esa marca. Lo que quieres es generar leads, quieres aumentar las ventas directamente, o sea, todo va a depender de lo que se proponga hacer con la campaña. Lo siguiente, que es muy clave, digamos que esto hasta este punto nos ha dado como la visión a nivel macro, lo siguiente es definir exactamente cuál es el mensaje que queremos transmitir. Entonces, hay muchos ejemplos de campañas exitosas que nos muestran quizás que lo que buscamos es que quizás se busca que la marca sea referencia, que cuando ese segmento de cliente piense en ropa, piense en cosméticos, piense en alimentos, que inmediatamente ese posicionamiento sea esté en los primeros lugares para ese segmento de clientes. Entonces, en ese caso, es muy importante tomar en cuenta, es fundamental definir cuál es el mensaje. Ese mensaje debe ser claro, conciso, debe tener un alto nivel de persuasión. Hoy más que nunca las personas detestan que le vendan. María Gabriela, yo sé que, bueno, María Gabriela porque está acá en vivo y funciona todas las preguntas, pues ni modo, María Gabriela, te toca hacer ese feedback. Pero, ¿qué tal se siente cuando la típica escena de entrar a un establecimiento comercial y que se te acerque un vendedor o una vendedora y se te pegan acá como un chicle? ¿Qué deseas? Indirectamente te quita la ganas de adquirir ese producto. Puede ser muy bueno, pero cuando te insisten, ya como que se pierde las ganas de adquirirlo, porque sientes Se que te lo están como metiendo por los ojos, no te generan la necesidad, sino es que ya te lo están ofreciendo muy directamente y eso abruma al consumidor. Sí, abruma, ese término es interesante, sentirse abrumado. Hay personas que se sienten incluso intimidadas, se sienten vigiladas, se sienten no, lejos de lo que probablemente en atención del cliente, probablemente no vemos eso en las grandes marcas, nos damos cuenta que hay un manejo distinto, sobre todo en la presencialidad del manejo del cliente. En estos casos donde lo hacen mucho por costumbre, nos damos cuenta que las personas rechazan, se sienten vulnerables, la persona se siente cohibida cuando tiene esa insistencia y resulta que es que las personas no quieren que les vendan, las personas quieren comprar. Y Para mí, el que nos escucha dirá que eso es lo mismo, pero no es para nada lo mismo. no, yo digo que para vender y no ser abrumador con el cliente, uno debe ofrecerle o comentarle sus beneficios, sus características. Allí lo puedes enganchar, pero cuando ya se lo vendes directamente, esa es una venta que perdiste, la verdad. Hoy más que nunca se habla de que lo importante es conectar con la audiencia, por eso ya es cada vez más conocido el término engagement,
que tiene que ver con que conectes con las personas. Y bueno, esa perspectiva de los beneficios está todavía un tanto atada con el mercadeo más cognitivo, al raciocinio, más al que mira, esto te conviene porque tiene tales atributos. Hoy estamos en una transición a convencerse que en muchísimos casos, para no generalizar y decir que en todos, definitivamente todas las decisiones de compra son emocionales. Por eso las personas quizás, lejos de adquirir, probablemente en un concesionario de autos, terminan adquiriendo el auto por el color que evoca algo o por un recuerdo de la infancia o porque eso le proyecta algo que tiene que ver con la persona en que se quiere convertir, más allá de cuál es más funcional, más allá, la decisión al final no es lógica. La decisión es totalmente emocional, absolutamente. Entonces, el mensaje que va a ser el centro de esa campaña, por supuesto, tiene que estar basado en el objetivo, pero además de ser lo más concreto posible. Lo más concreto y directo posible para que además de eso pueda servirte de soporte cuando vas al siguiente punto, que es definir los canales que vas a usar. ¿Qué canales vas a usar? Por ejemplo, en mi caso, una de las líneas de negocio que desarrollo es el caso de los programas de ahorro y previsión. Cuando, por ejemplo, María Gabriela dice, bueno, pues yo me dedico a una actividad freelance, tengo mi agencia, soy mi propio jefe, y entonces piensas en cuál va a ser, por ejemplo, cómo quieres que sea tu, entre comillas, retiro dentro de 25 años. Y comienzas a pensar, y bueno, María Gabriela, ¿cómo quieres, qué quieres, cuál es tu estilo de vida que quieres acá a 25 años? Y tú empiezas a proyectar inmediatamente con esa pregunta. Un cliente como tú, por ejemplo, comienza a proyectarse, oye, yo me veo en las playas, no sé, me veo en una casa de playa en Margarita. Me veo Margarita porque hay de todo lo que quiero, o sea, tranquila. Ok, bueno, ¿qué hace falta que ocurra para que María Gabriela dentro de 25 años esté en esa casa de Margarita? Bueno, me tengo que preparar desde hoy financieramente para tener ese retiro, porque yo no trabajo para nadie, no tengo un papá de Estado que, entre comillas, me debería garantizar una pensión. Ese es un esquema que está en desmantelamiento realmente. Entonces María Gabriela dice, bueno, María Gabriela, ¿qué puedes hacer para lograr esto? Y entonces, en un proceso, por ejemplo, en una campaña que tuviera ese objetivo, lo que va a llevar es que la persona se proyecte, se imagine, conecte con ese futuro posible, y todos y cada una de esas cosas son a nivel personal y emocional. Puede estar basada quizás en cálculos que ha visto, en otras cosas, pero la decisión de compra es emocional. Ahora bien, si tengo esa campaña con ese objetivo, con ese mensaje, ¿qué canales voy a usar? ¿Qué canales usarías tú, María Gabriela, para una campaña avanzada basada en un producto financiero como ese? Utilizaría Instagram como primera opción. ¿Por qué dijiste Instagram dentro vamos, la clasificación, redes sociales? ¿Pensaste primero en Instagram que en TikTok? Porque en TikTok es una manera, si bien para vender, pero más o sea, lo considero yo como de humor, de gracia. En cambio, en Instagram lo veo como un poco a mi criterio, más profesional, más Ok. trabajado, temas ¿Qué de tal negocio. el segmento de edades de las personas de ambas plataformas? Correcto. Bueno, ya ahorita se están mezclando. La verdad es que ya ahorita todo el mundo está en la red social de TikTok, pero sin embargo le he puesto bastante a Instagram y a su target, porque es un poco más alto. Entonces, por Ok, allí mi primera opción sería Instagram. muy Segunda bien. opción
No descarto Facebook porque has estado mucho tiempo posicionado, entonces es una plataforma muy fuerte. Como tercer punto utilizaría LinkedIn, que ahorita también está demandando mucho y son personas que realmente pueden conectar con esa visión, con ese pensamiento. Perfecto. A efectos de ejemplo y por tema de tiempo, lo vamos a dejar hasta allí, pero continuamos. Podemos hablar de otros tipos, otros canales que puedan ser coherentes con esa campaña. No es lo mismo si estamos hablando de cualquier otro rubro o dependiendo de la marca también, pues irá esa selección del canal. Al final, el canal es esa alternativa que te va a guiar para poder hacer llegar el mensaje. Por supuesto, cuenta email marketing. Adelante. He podido ver el producto que yo he estado realizando es ventilación industrial. Y como red social, primera opción siempre va a ser Facebook. Conecto muy bien con el público. De segunda red, Instagram. Pero en TikTok, a pesar de que hay mucho material para publicar, no he podido conectar todavía con personas, el rubro, las empresas. Mi público objetivo no trabaja en esa red social. Entonces, es vender o generar material a gusto, porque no va a conectar con alguien, porque capaz las personas que consumen este tipo de servicios son empresas o son personas ya especializadas en el tema. Entonces, es un área muy, muy difícil de conseguir, de lograr los objetivos, por así decirlo. Entonces, totalmente. Entonces, queda como que de último, descartada. Totalmente, además que hay que elegir muy bien, gracias por ese aporte, María Gabriela, muy interesante, porque hay que saber escoger los canales. Aquí no se trata de estar, es verdad, yo les hablaba de la ubicuidad, pero tampoco se trata de la ubicuidad por exceso, ¿ok? Hay que seleccionar muy bien dónde están, cuáles son esos canales que voy a usar. Lo siguiente es definir el contenido. Nosotros ya hemos abordado un tanto el tema del contenido, que es la creación de esas pueden ser historias, puede ser información, puede ser todo aquello que a través de lo cual vas a llevar ese mensaje. Algo que es clave en las campañas y que va muy de la mano con esa bidireccionalidad tiene que ver con el famoso call to action o llamado a la acción, que es muy importante. Aquí el marketing nuevamente hace uso de otras disciplinas como es la programación neurolingüística. Dice que los seres humanos en un nivel, en determinado nivel, constantemente solemos atender a órdenes. Entonces, ha tomado esto muy importante el marketing. Adelante. Que les gusta que indirectamente les digan lo que tienen que hacer. Absolutamente. Dirán, bueno, pero no se dan cuenta. No, la mayoría no se da cuenta hasta que estudias marketing. Es que empiezas a darte cuenta cómo estás manejado, cómo se manejan los hilos invisibles cuando te dicen, haz esto, haz lo otro, cuando se trabaja, por ejemplo, la incertidumbre, la curiosidad que es natural del ser humano, pues el marketing no está creando la curiosidad, está haciendo uso de aspectos netamente humanos, netamente biológicos y que puede sacar provecho de esto. ¿Ok? Algo fundamental de toda campaña, quizás no es la parte más atractiva, pero es el aspecto presupuestario. Recuerden que no hay campaña si no hay fondos. Por lo tanto, en un contexto en el cual entendemos que los recursos son limitados, siempre son limitados. Por más que usted esté en la compañía que invierta más en marketing de todo el sector o ese tipo de producto, por más que usted esté en la compañía que está punteando a nivel de posicionamiento, señores, todos por concepto, por definición, los recursos, en este caso económicos, todos son limitados. Por lo tanto, si estás en el equipo de marketing y no hay una única campaña, sabes que también el aspecto o el tema relacionado con el presupuesto va a ser clave para la continuidad. Va a marcar una diferencia porque
No, a mí me ha pasado, no sé si a María Gabriela le ha pasado, en que te dice, mira, esto está muy bueno, pero se sale el presupuesto. Eso es fantástico, me encanta. Yo quisiera que hiciéramos todo lo que tú dices, María Gabriela. O mira, Claudia, a mí me encanta esto, de verdad que tu propuesta me parece súper interesante, pero el presupuesto que tenemos es este. Que si pasa, bastantes clientes quieren maravillas, pero te dan un presupuesto mínimo que no te va a cubrir ni el 10% de la campaña. Entonces es un esfuerzo también en vano. Todo ese, antes de crear la campaña y todos esos objetivos hay que establecer un presupuesto para uno adaptarse, porque hay veces que después lanzas grande y el presupuesto es mínimo que no funciona para nada. Queda invertido ese tiempo. Recomendación, así es. Recomendación. Antes, previo, cuando ya se están abordando al menos la parte, luego de la parte inicial, donde ya pueda quedar claro cuál es el objetivo, cuál es cómo quieren, qué mensaje exactamente es el que se va a manejar. Antes de todo, luego en ese punto, antes del desarrollo, hablen de presupuesto. Fundamental. ¿Cuál es tu presupuesto? ¿Qué presupuesto tenemos? ¿Con cuánto contamos? Porque así vas a ajustar. No es que le vas a decir al cliente no. No es que le vas a decir al cliente no, no te puedo hacer la campaña con ese presupuesto. No, lo que vas a hacer es que vas a ajustar en función al objetivo o los objetivos, lo vas a ajustar a lo que está disponible. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que vas a tener una campaña más realista, y que al lograr los hitos establecidos en base a ese presupuesto, vas a poder tener un resultado que mostrar al cliente, el cual probablemente vaya a ser clave, te vaya a dar la atracción clave para que el cliente o la división o el departamento pueda considerar en el futuro mayor presupuesto. Dicen por allí que es primero el huevo o la gallina, pues a veces toca hacer esos ajustes al respecto. Lo siguiente, toda campaña, señores, debe considerar el detalle de ese calendario. Solemos hablar de la grilla, la famosa grilla. Hablamos de la grilla como la planificación detallada de lo que va a hacer esa campaña. Es decir, allí está contemplado todo, existen muchos modelos, formatos, dependiendo del producto. Por supuesto, cada equipo va ajustando, no hay una camisa de fuerza. En la grilla, ¿qué es lo que hacemos? Definimos mensaje, contenidos, la imagen lo más detallado posible. Existen plataformas que nos permiten organizar, planificar y automatizar todas esas publicaciones que corresponden a la campaña, facilitándonos muchísimo esa dinámica, porque esta parte ya que es netamente operativa, ya pasamos de lo estratégico a lo operativo, pues puede ser también abrumadora. ¿Por qué? Porque hay que cuidar muchísimos detalles para que no se quede nada más en manera de enunciado lo que queremos alcanzar. Entonces, si resumimos, la campaña tiene una fase inicial donde hay que planificar, donde hay que investigar, donde hay que incluso hacer esas negociaciones a nivel de la parte financiera, donde defines con el cliente o con tu supervisor inmediato lo propio con respecto al objetivo, al mensaje y todo lo demás. Luego está el desarrollo como tal de la campaña, cuando ejecutas, cuando llevas a cabo cada una de esas publicaciones en las distintas plataformas, redes o eventos también que quieras hacer. Y luego viene la parte de la evaluación y análisis. ¿Evaluación para qué? La evaluación para poder medir del punto donde estabas a lo que has logrado y si existe alguna brecha con respecto a lo que te propusiste o lo que se propuso alcanzar con la campaña. ¿Qué significa esto? Por eso al inicio hablábamos y hice tanto énfasis en que sea medible, porque no es lo mismo decir no se logró el objetivo a decir se logró el 80% del objetivo. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos discriminar estos 3 puntos del proceso: previo, durante y posterior.
para poder tomar esas decisiones, que ya estaríamos hablando un poco de ese trabajo del social media manager, que es un trabajo, es una labor más gerencial, es una labor más estratégica y que es clave para las siguientes decisiones, bien sea de si es una campaña que constantemente se está revisando, se está reeditando en base a las mejoras, o si estamos hablando de cambios de fondo que ameritan o que cambian en gran sentido los próximos pasos a seguir. ¿Cuáles son quizás los principales errores, a ver, que podemos identificar cuando estamos hablando de una campaña? Definitivamente no planificar. Es un error gravísimo. Nosotros los venezolanos tenemos una frase que reúne que en la inmensa sabiduría cultural de nuestro país explica eso de no planificar, y es cuando la gente dice, no, vale, como vaya viniendo, vamos viendo. No. Si no se aplica. Claro, obviamente, entendiendo que así como establecen muchas culturas, sobre todo orientales, dicen que también hay que tener un espacio para la flexibilidad, es cierto. Sobre todo ahora que todo cambia y bueno, María Gabriela de pronto le ha pasado, a mí me ha pasado que montas o preparas, te estás trabajando en la campaña en función a ciertas condiciones de las plataformas y de pronto cambian y ya tienes que cambiar la estrategia porque en la plataforma algo cambió, ya no está funcionando de la misma manera y debes ajustarte, debes ajustar. Entonces, sí, bajo un esquema de siempre estar preparado en cuanto a la flexibilidad, pero también es cierto que quizás uno de los errores más comunes es no planificar. No segmentar la audiencia, bueno, ya lo conversamos. Es como dice mi mamá, no segmentar la audiencia es como gastar pólvora en Samuro. Lo mismo aplica. No es gastar pólvora en Samuro, es decir, usted está invirtiendo de ese presupuesto que le costó tanto en algo que no le va a rendir un resultado en lo absoluto. No medir los resultados es otro de los errores. Hay que medir, sobre todo no solo para presentar esos informes al final o cuando se hacen las evaluaciones periódicas. Definitivamente es clave poder medir los avances, los resultados, que es lo que estamos haciendo. Y si bien es cierto lo que decía de la planificación, también es cierto que ser inflexibles es un gran error. Hoy más que nunca los cambios son muy rápidos. Cuando habla de la flexibilidad, ya que las campañas pueden ser alteradas por muchos entes que a veces no van conforme a lo que se tiene planteado en los objetivos. Un ejemplo de eso, mis campañas o las campañas que realizamos en la empresa, las hacemos conforme a otras empresas, porque son los que utilizan o requieren nuestros servicios. Claro. Pero en la actualidad, por lo que está pasando el país, situación de seguridad, están vacunando, extorsionando a las empresas. ¿Qué está ocasionando esto? Que cierren. Entonces, así tengo una campaña sumamente exitosa, no logro en este momento estar al 100 con esos objetivos porque está disminuyendo las ventas, porque los locales están cerrando y eso varía también. Entonces uno tiene que ser flexible y poder tomar acciones en el momento, al tiempo, para que puedan funcionar. Muy bien, y con eso vamos a cerrar con esa reflexión que tú acabas de decir, María Gabriela, y es que aunque el marketing digital ocurre o lo realizamos en medios digitales, no es la única variable. Aunque hacemos marketing digital, no es la única variable, porque no todas las marcas, no todas las empresas se limitan a canales digitales. No todas se limitan a canales digitales. Entonces, recordemos que estamos haciendo marketing y bueno, en este caso lo estamos enfocando en los medios digitales y está bien, pero los resultados a veces, con mucha frecuencia, están conectados con otras variables que no están delimitadas en ese mapa que hemos realizado y que es importante también tomar en consideración. Entonces, recapitulando, hoy
hablamos sobre estos aspectos básicos de la campaña, que digamos es una especie, imagínense que nuestro plan de marketing digital es una especie de casa y nuestras campañas, dependiendo de las organizaciones, son una habitación de la casa. Es decir, tenemos marcas, existen empresas de medianas a grandes o multinacionales que desarrollan múltiples campañas dependiendo de la línea de productos o de las unidades de negocio. Y eso también es algo muy importante, en que este es el núcleo donde se van a poner en marcha esas habilidades y competencias asociadas con el marketing digital, pero que pertenecen a un mapa mucho más grande. Es como cuando analizamos el sistema solar, pero el sistema solar no está solo, él no está a la deriva, el sistema solar está dentro de una galaxia que a su vez está adentro de otra cosa, entonces nos damos cuenta que formamos parte de un todo, ¿ok? Entonces, bueno, con esto completamos este encuentro síncrono. María Gabriela, si quieres aportar algo antes de terminar. Agradecerle por su tiempo, por la clase, porque eso nos instruye bastante a cada una de nuestras áreas y bueno, seguir aprendiendo, que eso es lo más importante. Gracias a ti también por todos los aportes, son fantásticos. Una de las cosas que más me gusta de la educación es precisamente que todos aprendemos de todos y nos enriquecemos y siempre hay muchas cosas por descubrir, así que es una excelente promesa de mantenernos acá. Gracias, felicitaciones por esos aportes. María Gabriela, cerramos la grabación y recuerden que estoy a la orden por plataforma y ya nos aproximamos a este cierre del trimestre 2024-2. Ya estamos cerca de ese final, así que saben que estamos atentos con las próximas actividades.